Bendiciones, 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 bendiciones y más bendiciones. Muy buenos días, muy buenos días. En este jueves 18 de junio, wow, a 12 días que se nos vaya el mes de junio y entramos al mes séptimo que es julio. Por supuesto los meses más calientitos, pero esta vez, gracias a Dios, desde ayer y hoy, estamos disfrutando un clima bastante fresco aquí en el sur de California. Este es el pastor Vladimiro Monroy nuevamente desde la oficina pastoral de la Iglesia de Dios Comunidad Cristiana en el oeste de Los Ángeles, inmediato al centro, aquí en el, yo digo la periferia del centro de Los Ángeles. Estamos a la horita del centro, a unos 5 minutos en carro, ya estamos en pleno centro de la ciudad. Muy bien, pero nuestra iglesia también está en el sur centro, pero también bastante inmediato al centro. Amén. Muy bien. Así que un saludo muy especial a todos los hermanos, especialmente a los de Comunidad Cristiana, a la iglesia que nos invitamos pastorear. Un saludo a nuestros estudiantes de nuestra escuela de teología. También que ahí estamos, gracias a Dios, formando líderes, formando personas que nos ayudan para que puedan servir mejor al Señor. Así que gracias en esta hora. Dios es bueno, Dios es grande, a Él sea toda la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Esta vez vamos a continuar, como siempre, estudiando acerca de los profetas menores. Es una serie que comenzamos hace 3 semanas. La semana pasada hablamos de diciendo no a las falsas doctrinas. La semana antepasada hablamos de la complejidad de Dios. Y hace 3 semanas, que creo que fue el 28 de julio, hablamos del llamamiento profético en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a hablar de la equidad e imparcialidad de Dios. La equidad e imparcialidad de Dios. Amén. Ese es el tema de la serie, como decíamos, estudiando acerca de los profetas menores. Y vamos a ir a Zacarías capítulo 7, verso 9. Vamos a hablar de 3 profetas hoy. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Wow. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te adoramos. Gracias por todas tus bendiciones, gracias por el privilegio de amanecer con vida este día, cuando otros tristemente ya no tienen esa bendición. Algunos, Padre Santo, murieron, anochecieron y no amanecieron. Otros quizás están agonizando en un hospital en condiciones muy críticas. Otros en la cárcel. Bueno, tanta cosa que podríamos decir. Pero nosotros estamos con vida, estamos con salud, y eso es lo que más cuenta. Y por eso te adoramos, te agradecemos, porque sabemos que todo lo que somos, lo somos por tu gracia. No por méritos personales, sino por tu gracia divina. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Olvidaba decir un saludo también muy especial a mis paisanos, a Ipala, Chiquimula, Guatemala y Centroamérica, que siempre hay personas que están pendientes de estas transmisiones. A manera de introducción, vamos a decir que el demandar libertad y cese de la injusticia, oiga bien, el demandar libertad y cese de la injusticia de sistemas represivos, siempre fue el mensaje principal de los profetas menores, siempre. Y cuando decimos profetas menores, siempre hacemos la salvedad que no que sean menos que los otros. Los profetas mayores se conocen como Isaías, como Ezequiel, Jeremías y Daniel. Sus libros son un poco más extensos. El de Daniel creo que son 12 capítulos, pero figura entre los pero se le llama profetas mayores. Sin embargo, no porque hayan sido menos, porque tan profetas serán unos, tan siervos serán unos, como siervos serán todos. Amén. La diferencia muchas veces es que algunos de los profetas menores eran profetas de campo, eran profetas no de la alta sociedad como Isaías diríamos que estaba en las cortes, etcétera, como Daniel también.
pero no por eso dejan de ser profetas. Amén. Entonces, si bien cada quien hizo de su propia perspectiva y contexto, todos en su mayoría coinciden en lo mismo. Hablar de ellos eran los que dominaban, quizás por la condición de ellos, que digo, que eran gente más que todo del campo, algunos de ellos, algunos estaban en la corte, pero no estaban en el nivel que estaba tal vez Isaías, que estaba Ezequiel, que estaba Jeremías. Y miraban desde ya la represión, las injusticias sociales, esas cosas que siempre se dan. Entonces, eran tanto más, yo diría que los profetas menores eran un poco más revolucionarios, si la palabra cabe, más revolucionarios. Entonces, hoy hablaremos de Miqueas, Sofonías y Zacarías, que si bien vivieron en épocas distintas, el tema principal fue que Dios rechaza todo tipo de opresión sobre las clases más vulnerables. Lo que estamos viviendo actualmente en Estados Unidos, ¿verdad? Especialmente con la comunidad inmigrante. Dios no está de acuerdo con nada de eso. Amén. Y por eso es nuestro deber siempre orar por las autoridades, porque Dios es el que pone y quita reyes, orar porque Dios los guíe. Amén. Dios los ilumine. Tarde o temprano ellos tienen que dar cuenta a Dios también de sus actos. Mientras tanto nosotros, portémonos bien. Porque no vamos a negar que mucho lo que está pasando es por nuestro comportamiento. ¿Ah? Por nuestro comportamiento, especialmente los hispanos, que hemos venido prácticamente, muchos hemos abusado del sistema de Estados Unidos. Y después, pues que no nos quejemos, ¿verdad? Andar en borracheras, andar en lujurias, andar en pleitos, andar en drogas, andar en tanta cosa y abusando los sistemas. Pero, bueno, pero también hay gente, ¿ah? Hay hispanos que se han superado, que hacen honor al título que se nos da de hispanos, personas muy profesionales. Yo recuerdo cuando llegué a Estados Unidos con mi familia hace cerca de más de 40 años, muy poco se hablaba. El único político que se hablaba más que todo era Henry Cisneros, allá por Paso, Texas, que era alcalde, pero muy poco. Pero hoy abundan los nombres que están en el Congreso, en el Senado, en distintas posiciones. Tenemos un vicepresidente que es hispano también, Marco Rubio, y a nivel de empresas hay mucha gente que se ha superado, gracias a Dios por ello. Así que por eso, como digo, portémonos bien. Bueno, Dios, los gobiernos van y los gobiernos vienen, pero nosotros, nuestro gobierno, nuestro principal objetivo es adorar a Dios donde quiera que estemos. Muy bien. Hablando de la compasión por los que sufren distintos sistemas represivos a las sombras del poder de generación en generación, siempre es el principal mensaje, decíamos, de Dios a través de sus siervos. Y en este caso los profetas menores llamados Sofonías, Miqueas y Zacarías, que ya dije que su mensaje siempre era ¿verdad? Que en contra de la represión, en contra de las injusticias sociales. Y este es el mensaje, estudio, si así se quiere llamar, porque dice estudiando acerca de los profetas menores, se divide en 6 puntos. Primero, lo que se espera cuando se procede en injusticia. 2, una seria advertencia a quienes hacen mal uso de la injusticia. Un alto nivel de corrupción. Ay de Dios. 4, cuando no hay nada que detenga la justicia divina. 5, el consejo de Dios, actuar con equidad. Y 6, cuando se toca la puerta demasiado tarde. Muy bien. El primer punto, lo que se espera cuando se procede en injusticia. Oseas 4:1 al 4 dice: oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se sucede. Por lo cual se enluta la tierra y se extenuará todo morador de ella. Con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Ciertamente, hombre,
no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Entonces, el nombre Oseas proviene del hebreo Oshea, que significa salvación, o el que quiere, o el que trae salvación. O sea, es el privilegio que tenía Oseas de llamarse Oseas. Y hay personas que casi en el contexto cristiano, la mayoría acostumbran poner nombres bíblicos a sus hijos. Yo conozco personas Oseas que se llaman Oseas cristianos, y a lo mejor ni siquiera sabemos qué significa, porque tenemos nuestros nombres y no sabemos ni siquiera qué significa. Pero era muy común en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, que los nombres tenían un significado, y en base a ese significado casi así era el comportamiento de los individuos. Entonces, Oshea significa salvación o el que trae salvación. Y Oseas fue llamado por Dios para proclamar tu mensaje en tiempos turbulentos. Probablemente entre los años 750 y 722 antes de Cristo. Son otros 7 siglos antes de Cristo. Justo antes de la caída de Samaria a manos del imperio asirio. Y Dios le mandó a casarse con una prostituta. Y eso es lo que vamos a enfatizar en este punto. Con una prostituta, y perdonarla una y otra vez, dejando ver el amor de Dios por Israel, que le daba una y otra oportunidad. Y cuando yo hablo en eso, pienso en eso, digo, por eso que usted me ha oído decir que yo digo, Dios es un Dios raro y que hace cosas raras. Y que realmente hay cosas que yo aquí no las voy a entender nunca, hasta llegar al cielo. Allá yo le voy a hacer muchas preguntas a Dios, a Pedro, a Juan, a todos, a Pablo, a Abraham, a Moisés, ¿no? A Noé, y así por decir nombres. Porque el profeta de Dios, el siervo de Dios, que el mismo Dios nos mande a casarse con una prostituta, y luego que se las hace de nuevo y volverla a perdonar, y wow, ¿para qué podían decir la gente impía, la gente inconversa? ¿Qué podían decir al ver al profeta obedeciendo la palabra de Dios? Y de ahí que siempre decimos que la obediencia es la que nos va a llevar al cielo. No es que sepamos mucho, no es que hagamos buenas cosas ni nada, es la obediencia. ¿Ah? Es la obediencia. Y es lo que nos cuesta ser obedientes, porque todos queremos que nos obedezcan, pero no obedecer. ¿Para qué pensaría el pobre Oseas cuando Dios le manda a casarse con una prostituta? ¿A dónde queda mi testimonio? ¿A dónde queda mi reputación? Sin embargo, era mandato de Dios, pero Dios estaba mostrando con eso que así como Él le mandaba perdonar a la prostituta, una y cuantas veces, entonces así es Dios con nosotros, así es Dios con los pecadores. Dios, el amor de Dios es infinito, amén. Y entonces, y Dios dice que borra nuestros pecados y los arroja a lo más profundo del mar y nunca más se acuerda de ellos. ¿Acaso nosotros somos así? ¿Acaso nosotros somos así? ¿Ok? Por eso Dios nos manda a amarnos unos a otros y a entendernos. Así que ese era el plan de Dios, demostrarnos con hechos que Él al que se arrepiente lo perdona. Y de esto se habló más ampliamente en el sermón 2 que hablamos la semana pasada. Y la verdad debe estar arraigada en algo más que una opinión personal. Y la misericordia significa que Dios irá más allá del interés propio. Dios irá más allá de nuestros propios intereses. Y todo comenzó con el liderazgo corrupto del sacerdocio, o de quienes ministraban en el templo. Ahí empezó la corrupción. Y Dios claramente le ordenaba a su pueblo que escucharan y se sometieran a los sacerdotes, quienes dirigían y ayudaban al pueblo con la palabra de Dios, independientemente de si los sacerdotes hacían bien las cosas, pero dice que los escucharan. Por eso digo que cuando Dios nos manda a obedecer a unas autoridades, aunque no estemos de acuerdo con lo que muchas veces hacen, pero Dios está tratando con nosotros. Cuando Israel se portaba bien, Dios le ponía reyes buenos.
pero cuando se portaban mal también le ponía reyes malos, ¿no? Entonces cada pueblo merece el gobierno que tiene, ¿ok? Cada pueblo merece el gobierno que tiene. Todo lo que tenemos que hacer nosotros, eso dije, orar por las autoridades, orar por el presidente. Mi oración por el presidente de Estados Unidos es todo el tiempo, siempre. Ahora es el presidente Trump. Hace poco tiempo, menos de 2 años, era el presidente Biden demócrata, distinto a la ideología de Trump. Pero mi deber era orar por él. Lloraba por el presidente. Y así, ¿verdad? Es nuestro deber orar por las autoridades, porque Dios es el que pone y quita reyes, y repito, Dios, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Amén. Ahora, veamos entonces una seria advertencia, segundo punto, a quienes hacen mal uso de la justicia. Y ahora vamos a hablar de Miqueas. Miqueas capítulo 3, verso 8 al 12 dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Dice Miqueas: oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo: nunca está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo, y Jerusalén vendrán a ser montones de ruinas, y el monte de la casa es como cumbres de bosque. Aleluya. Miqueas significa, comienza Micaía, es en hebreo, que significa ¿quién es como Jehová? Ya dijimos que Oseas es el que trae salvación, ¿no? Salvación. Y ahora Miqueas, que significa ¿quién es como Jehová? Así que, en otras palabras, el nombre Miqueas era como una interrogante, diciéndole al mundo ¿quién es como Jehová? O sea, en otras palabras, no hay nadie más como Jehová. Eso es lo que estaba diciendo Miqueas. Y que vivió en el siglo 8 antes de Cristo. 8 siglos antes de Cristo. Y su ministerio se sitúa en tiempos de gran atención política y social, donde el reino de Judá se enfrentaba a la amenaza a los asirios, y el reino de Israel estaba sumido en la corrupción y la injusticia. Sumido. Y el contexto de su vida es crucial para entender sus enseñanzas, que se centran en la crítica a la opresión y a la injusticia social. Y también hacía diferencia entre los falsos profetas, que el mismo Jehová le llamó profeta. Miqueas sabía que todo lo que hacía era por medio del poder de Dios, de quien recibía toda la fuerza y poder. Y es lo que tú, como hijo de Dios, tú como siervo de Dios, tú como ministro de Dios, tienes que estar consciente que todo lo que haces, lo haces por medio del poder de Dios. Y es el quien nos recibe, de quien recibimos toda la fuerza y poder. Y aún en los momentos débiles, cuando no encontramos la salida, cuando estamos en situaciones, especialmente el ministerio, que se sufre tanto. Mucha gente no tiene ni idea de lo que es el pastorado. A veces hablan por hablar, critican por hablar, pero no saben lo que es el trabajo, lo que conlleva el pastorado. ¿Amén? La responsabilidad que cae sobre el pastorado. ¿Okay? La gente llega a la iglesia, quiere oír un buen sermón, una buena predicación, una buena conferencia. Y si no les satisfizo, pues se van desmoralizados. Algunos dicen: aquí ya no hay bendición, me voy por otra iglesia porque allá sí se mueve el poder del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pues no se preguntan si el pastor come, si el pastor duerme, si el pastor tiene alguna situación, preocupaciones, especialmente en el área financiera, que es lo que más cuesta hoy día. ¿Sí? Eso no se pregunta. ¿Sí? Entonces, no es fácil. Y Miqueas sabía que todo lo que hacía era por el medio del poder de Dios. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es tomarnos de la mano de Dios.
y confiar en Él y depositar nuestra esperanza en Él y saber que aunque Dios no contesta quizás en el momento que nosotros queremos que conteste, Dios toma su tiempo, pero Dios no avergüenza a sus hijos. Dios no avergüenza a sus hijos. A ver. Y que muchas veces quizás, repito, no vamos a ver las respuestas aquí en la tierra, pero que un día las vamos a ver y las vamos a recibir en la presencia del Señor. Entonces, así que Miqueas denunciaba con toda su fuerza la rebelión de Israel y la falsa profecía. Ya dijimos que los sacerdotes se corrompían dentro del templo. Y al igual que el consejo de Pablo ya en el Nuevo Testamento, pero el que profetiza, dice Pablo, habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hoy en día la profecía no es como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la profecía era como maldiciones, en acaso que se hicieran las cosas malas, esto así dice Jehová, así vas a morir, así moría. Pero hoy, el que profetiza habla a los hombres para edificar, para edificación, ¿no? Exhortar no es regañar. Muchos han entendido que dice voy a exhortar al hermano y lo que hacen es darle una buena regañada. Esa no es exhortación, es animar. Animar es fortalecer. ¿Ah? Eso es, ¿okay? Dar ánimo y consolación. Es lo que se tiene que hacer hoy día. Amén. Y entonces, los pastores, se dice que somos pastores, somos profetas, somos maestros, somos apóstoles. Todos lo somos. Nosotros tenemos los cinco dones del ministerio. Amén. Entonces, claro que como pastor, pues cubrimos todas las áreas, pero sabemos muy bien cuál es nuestro enfoque. Entonces, el pastor es para edificar, para alimentar, para cuidar las ovejas. Pero hacemos de todo. Y como todo un hombre de Dios, les decía Miqueas, el destino que les esperaba a causa de ellos sería Sión. Arada sería como arada de campo. Sión, la ciudad de Jerusalén, sería como arada de campo. Y Jerusalén se convertía en montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos habían sembrado, era lo que sembraban. Era lo que sembraba en su comportamiento. Así que el mensaje de Miqueas iba dirigido primero a los jueces, luego a los profetas. Que a los profetas serían liberados de la justicia de Dios únicamente si se arrepentían, porque profetizaban muchas veces en vano o a favor del rey que les pagaba, porque había profetas que estaban al servicio de los reyes y los reyes querían que les profetizaran lo que a ellos les convenía, pero los verdaderos profetas no eran así. Esos no, rechazaban toda corrupción y profetizaban lo correcto. Amén. El tercer punto es un alto nivel de corrupción y el ay de Dios sobre Sofonías. 3:1-4. Ya hablamos de Oseas, hablamos de Miqueas, ahora hablamos de Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos. Livianos, ¿qué quiere decir? No tenían la autoridad que debían tener. Hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Los sacerdotes, los que debían prácticamente hablar de santidad, promover la santidad, dice que falsearon la ley y contaminaron el santuario. Eso es lo que estaba pasando en tiempo de Sofonías. Sofonías significa el Señor oculta o protege. El Señor oculta o protege.
y vivió en los años 640 al 609 a.C., en tiempo rey Josías, rey de Judá. Y se cree que su descendencia viene de Sofonías, quien se vincula con Ezequías, rey de Judá. En los años, Ezequías había reinado en los años 716 al 687 a.C. Y para aclarar más el panorama, el rey Osías comenzó su reinado a los 8 años y su reino duró 31 años. Un muchachito, un niño. En México un chavalito, en El Salvador un cipotillo, en Guatemala un patojito. Comenzó su reinado a los 8 años. ¿Qué se puede esperar de un niño a esa edad? Obviamente me imagino que era el símbolo ahí que estaba sentado en la silla como rey. Y me imagino que los adultos hacían las cosas, pero lo importante es que le daban su lugar al rey, a un niño. ¿Cuándo hemos visto a un presidente de 8 años sentarse en la silla presidencial de la Casa Blanca o cualquier otro país? Es lo que hace Dios. Y mucho apunta a que la ciudad opresora a la que el profeta se refiere es Jerusalén, ya que habla de sus profetas, sacerdotes, el santuario de la ley, que se habían corrompido, que habían prevaricado. Entonces, no escuchó la voz. Sofonías dice que Israel no escuchó la voz de Dios, llamando a su pueblo a obedecer, porque no estuvo dispuesta a obedecer. Sus profetas eran muy livianos, no había autoridad. Los siervos de Dios tenemos que tener un balance. No es solamente predicar, no es solamente enseñar, ¿verdad? También se tiene que tener autoridad cuando hay que tener autoridad. Autoridad espiritual, por supuesto, no estoy hablando de autoridad de hombre, autoridad espiritual, para defender la causa de Cristo, para defender la obra del Señor. Y sus profetas eran muy livianos, no tenían esa autoridad. Amén. Así que el cuarto punto dice: cuando no hay nada que detenga la justicia divina. Seguimos con Sofonías capítulo 3, verso 7. Jehová en medio de ella es justo, no hará iniquidad, de mañana sacará luz a su juicio, nunca faltará. Pero el perverso no conoce la vergüenza. Oiga bien, el perverso no conoce la vergüenza. Hice destruir, dice Dios, naciones, sus habitaciones están asoladas. Hice desiertas sus calles hasta no quedar quien pase. Sus ciudades están asoladas hasta no quedar hombre, hasta no quedar habitante. Y dije: ciertamente me temerán, recibirán corrección y no será destruida su morada, según todo aquello por lo cual la castigué. Mas ellos se apresuraron a corromper todos sus hechos. O sea, en otras palabras, con todo lo que les había pasado, toda la destrucción a las ciudades asoladas, no había quien pasar por la ciudad, pero no se arrepentían, pero no entendían. No enderezaban el camino. Y es la situación que vivimos prácticamente. Por eso decía que Dios en ocasiones pone los gobiernos que los pueblos merecen, por nuestros comportamientos, por nuestras actitudes. Repito, cuando Israel se portaba bien, Dios le ponía reyes buenos. Pero cuando se portaba mal, le ponía reyes malos también para que los reprimieran. Los mandó 70 años a Babilonia. Allá fueron a obedecer, a aprender. Dice que cuánto anhelaban estar en su patria, y los habían enviado forzosamente a Babilonia 70 años. Allá lloraban por su tierra, la que habían despreciado. Nosotros, los inmigrantes, estamos aquí porque nosotros por nuestra propia cuenta nos hemos venido en busca de un mejor futuro, qué sé yo. Pero los judíos fueron llevados forzosamente a otro país para que aprendieran la lección. Y esto me recuerda también cuando Israel, en la peregrinación con Moisés, los 40 años, Dios les daba el maná todos los días.
una comida dietética, no tenían que trabajar, solamente era de recogerla y comérsela. Y les daba esa comida, ¿para qué? Para que como estaban caminando, necesitaban estar en forma, saludables. Ahora ya les aburrían el maná y comenzaban a rebelarse contra Moisés. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Le mandó codornices, ¿no? Ahí pasaban las codornices bajo ellos, los azotaban con la mano y se comían codornices hasta que las saliera por las narices. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no, la gente dice, si no queremos por bien, pues vamos a tener que querer por mal, ¿no? Entonces, si nos portamos bien, las leyes siempre están a nuestro favor, nos van a cuidar, por represivas que sean, si nos portamos bien, las leyes nos van a proteger, de alguna manera. Pues nos portamos mal, ¿qué podemos esperar? ¿Ah? Esperemos la corrección, esperemos la corrección. Así que, en otras palabras, se ubicaron como si quisieran hacerle la guerra a Dios y ahora les viene el juicio divino por su rebeldía. Ningún pueblo de la tierra ha tenido todas las oportunidades y el trato especial de Dios como Israel. Ningún pueblo. Dios quería que Israel fuera un modelo a seguir por las otras naciones, pero se corrompieron. Dios quería ser como las otras gentes, quería ser como las otras naciones. Ahora dice, como el buen padre, como el buen padre que corrige a su hijo, esperando que reaccionen para bien. Ni siquiera porque veían lo que les había sucedido a las naciones vecinas, no reaccionaban para bien. Ese era el pueblo de Israel. Y por eso Dios ha tratado con el pueblo. ¿Ah? Sin embargo, en base a la promesa que Dios le hizo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones, y el que te bendijere lo voy a bendecir, el que te maldice lo bendeciré. Nuestro deber orar por Israel. Y hasta el día de hoy, todo cristiano, la mayoría de los cristianos, independientemente de que los judíos de hoy ya no son los de hace 2000, 3000 años, o 4000 años, 5000 años, ya no son. Son otros. Pero la promesa es para el pueblo. La promesa es para el pueblo de Dios. Y por eso es nuestro deber orar por la paz de Jerusalén. Orar por la paz de Israel. ¿Ah? Siguen corruptos. Siguen haciendo cosas que no tienen que hacer. ¿Sí? Siguen provocando a Dios. Eso no se discute. ¿Okay? Sin embargo, hay la promesa. Y en base a esa promesa, y vemos nosotros todo lo que ha pasado a través de la historia, cuánto han tratado de destruir a Israel y no pueden. No pueden destruirlo. Porque tiene la promesa de Dios. Y aún al final de los tiempos, aún durante la gran tribulación, se dice que Dios los va a preservar en el desierto de Petra, los va a proteger. Amén. Tiene que tener un trato, pero nosotros nosotros somos los adoptados. Nosotros los que no teníamos arte ni parte en el plan de salvación, somos los adoptados, con más derecho que los legítimos. Porque un legítimo hijo legítimo se puede desheredar fácilmente, pero un adoptado se puede, claro que se puede. Las leyes se prestan para todos, son elásticas, pero no es tan fácil. Nosotros somos los adoptados. Nosotros disfrutamos al Mesías, a Jesús, desde hace más de 2000 años. Los judíos lo siguen esperando todavía. Nosotros nos vamos a ir con la iglesia en el arrebatamiento. Ellos se quedan esperando a su Mesías. Pero al final hay un trato para Dios con ellos también. Aleluya. Entonces, y ahora vemos a Zacarías, el capítulo 7, verso 8 al 10. El consejo de Dios actuar con equidad es Zacarías. Por eso decía la equidad e imparcialidad de Dios. Zacarías 7, versos 8 al 10 dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano.
El nombre Zacarías proviene del hebreo Shekarai, que significa Dios se ha acordado o Dios se ha recordado. Zacarías es Dios se ha acordado, Dios se ha recordado. ¿Sí? Así que si alguien se llama Zacarías, yo creo que en una ocasión conocí a una persona que se llamaba Zacarías. ¿Ah? Tal vez ni siquiera, nunca se imaginó qué significa su nombre. Pero Dios se ha acordado o se ha recordado. Y tiene raíces antiguas en la cultura hebrea y puede ser rastreado hasta personajes bíblicos como el profeta Zacarías del Antiguo Testamento y el padre de Juan el Bautista en el Nuevo Testamento. O sea que no era el único Zacarías, este era otro Zacarías. Y su ministerio profético se desarrolla entre los años 520 al 518 a.C. ¿Se da cuenta? 520 a.C. Entonces, así que, y se le atribuye el libro de Zacarías. Lo que Dios demanda por medio de Zacarías es obediencia y tratar con bien al prójimo. Por eso decimos que la obediencia es la que nos va a llevar al cielo. La obediencia es la que nos va a llevar al cielo. Y nosotros los que trabajamos con gente, con iglesias, damos cuenta de cómo cuesta la gente obedecer. Les cuesta obedecer, a todos nos cuesta obedecer, a todos. ¿Sí? Y a muchos practicaban ayunos a Dios por varios días al año, eran despiadados con los demás. Imagínense, ayunaban para Dios hasta por varios días al año, pero eran despiadados, no tenían misericordia. ¿Ah? Y de la exhortación a fomentar una mejor relación con el prójimo y con ellos, dejaba su mala relación con Dios. ¿Ah? Aún hay gente hoy día que se mete en ayunos forzosos, se meten en tantas cosas que solo está supuestamente en la presencia de Dios, pero cuando uno trata con esas personas, se ve la diferencia, ¿ah? Su temperamento, ¿ah? Y cree que todo lo sabe. Dios humilla a los soberbios y da gracia a los humildes. El sexto y último punto, cuando se toca la puerta demasiado tarde. Zacarías 7, 11 a 14. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron a la espada. Volvieron la espalda, dice. No quisieron escuchar, antes volvieron la espalda. Y taparon sus oídos para no oír. Hablando del pueblo de Israel, por supuesto. Su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de la parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como el clamó y no escucharon, también ellos clamaron. Y yo no escuché, dice Dios, y dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían. Y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron el desierto, la tierra en deseable. Convirtieron en desierto la tierra deseable. La tierra que fluía leche y miel, la convirtieron en desierto. Qué triste, ¿verdad? Zacarías deja ver un progresivo rechazo a Dios, iniciando simplemente a no escuchar la voz de Dios. Rechazo. Y luego comienzan justificándose y paulatinamente se va endureciendo el corazón de manera progresiva. Siempre lo decimos, que cuando se comete una falta y la ignoramos, no nos arrepentimos, no le pedimos perdón a Dios y seguimos. Allá con el tiempo, otra faltita, ya son dos, y tampoco nos arrepentimos, no pedimos perdón. Y así se va endureciendo el corazón de manera progresiva. De manera progresiva se va endureciendo el corazón. Llega el corazón a ser como una piedra que no siente. Por eso es que la necesidad de estar siempre en comunión con Dios, clamando a Dios en todo tiempo, humillándonos delante de Dios en todo tiempo, y reconociendo que los que somos, lo somos por su misericordia, que no es por méritos personales, que no es porque sepamos mucho, que no es porque hagamos mucho, no es por méritos propios, ¿no?
Todo lo bueno que hagamos, hagámoslo en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. En gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros. Todo lo bueno que hagamos en gratitud. Pero nunca pensar que por hacer cosas buenas vamos a alcanzar salvación. La salvación es gratuita. La salvación es un regalo de Dios inmerecido. Entonces, así que todo eso era lo que endurecía el corazón del pueblo y se resistían a escuchar la voz de Dios. Y esto desde luego les preocupaba al profeta. El profeta se preocupaba cuando miraba la dureza de corazón. Y de igual manera que Dios les clamaba por medio de Zacarías, cuando ellos clamaron ya era tarde. Cuando se toca la puerta demasiado tarde. Y esto nos recuerda, 120 años predicó Noé. 120 años predicó Noé. Y lo miraban ahí construyendo el arca. Se mofaban, se burlaban. ¿Qué nos decían? Yo siempre pienso en los hijos de Noé, en los nietos de Noé. Tal vez los bisnietos de Noé. Mira, tu abuelo ya se volvió loco. Tu abuelo ya perdió los estribos, dicen algunos. Otros en mi país ya se les sobó la mente. Pero después, cuando vino el diluvio y flotaban en el agua, decían: Noé, Noé, ábrenos que perecemos. Pero ya era demasiado tarde. Noé con todo su corazón hubiera querido abrirles, pero ya el arca Dios la había cerrado. ¿Sí? Así pasa cuando se toca la puerta demasiado tarde. La misma desolación de la tierra les perseguía a donde quiera que fueran a causa de su religión vacía. A causa. Entonces, así que Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Pero el caso de Israel, la voz de Dios, en este caso, por los profetas menores, la muestra diferentes, de maneras su compasión y justicia equitativa. Al igual que todo buen padre advierte y corrige a sus hijos y espera una reacción positiva, con Israel sucedía lo contrario, practicando y fomentando toda impiedad e injusticia. Así que como pueblo de Dios, debían ser un modelo a seguir por las otras naciones, que era el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios, que ellos fueran como un modelo a seguir por las otras naciones. Nosotros debemos ser un modelo a seguir de otras personas, que nos miren a nosotros, que nos imiten a nosotros. Un modelo a seguir. Nuestra oración es que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestros nietos sean protegidos, sean guardados, sean bendecidos. Y que esa bendición vaya de generación en generación. Ese es el deseo de todo padre. El deseo de todo padre. Y ahora que estamos en el Día del Padre, que fue el día de ayer, pero aquí en Estados Unidos se celebra el día domingo que viene. ¿Qué mejor que aconsejar a nuestros padres? Hacer buen ejemplo. A educar a sus hijos conforme a los planes, los propósitos de Dios. Y no dejar que si algún error cometimos nosotros, que no lo repitan nuestros hijos. Porque los patrones se repiten. Los patrones se repiten. Si el padre cometió un error, mi consejo es pedir perdón a Dios, arrepentirme y orar para que mi hijo no cometa lo mismo que yo cometí, el mismo error que cometí. ¿Okay? Ese es un trabajo de un buen padre. Pero ellos ignoraban, en vez de abogar por los vulnerables, más los trataban según lo que albergaban en sus corazones desde autoridad hacia líderes religiosos. O sea, se habían corrompido. Y por eso dije que los profetas menores, la mayoría de ellos, eran más que todos revolucionarios. Y es la diferencia entre los profetas menores y los profetas mayores. Pero tan profetas eran unos como profetas eran otros, tan siervos eran unos como siervos eran otros. Pero algunos de ellos eran de campo, eran humildes. Y quizás no estaban en la misma posición de otros profetas. Y entonces ellos miraban las injusticias porque las estaban sintiendo. Los que estaban ahí arriba en la corte, quizás no miraban todo eso, ¿no? Pero ellos lo miraban de abajo. Una cosa es mirar las cosas de arriba y otra cosa es mirar las cosas de abajo. Y por eso intercedían. Por eso digo, los profetas menores
yo les llamo más que todos revolucionarios, que condenaban la injusticia, la opresión. El deber de todo discípulo de Dios, no hablo de creyentes, porque creyentes son todos los que creen en Cristo, en Dios, que no hay un compromiso, van a la iglesia sin ningún compromiso. Pero el discípulo está comprometido. El discípulo está comprometido en todo. El discípulo obedece. El discípulo no espera que le digan haz esto. Si mira algo que está mal, lo corrige, lo hace. Amén. Y nunca dice que no. El discípulo obedece. Así que el deber de todo discípulo de Dios es practicar el amor y la justicia indiscriminadamente. El deber de todo discípulo, practicar el amor y la justicia indiscriminadamente. No hacer diferencias. No hacer diferencias. Y algunas veces uno ve a las personas más dispuestas, con eso se cuenta. Y los que no son discípulos verdaderos, no, que el pastor tiene más con fulano, con sutano. Pero si todos estamos dispuestos, al igual que Jesús. Siempre decimos que los 12 apóstoles, 3 eran los que estaban más dispuestos, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Jesús contaba más con ellos. Pero no era porque hiciera discriminación, sino que miraba la disposición. Muy bien, eso ha sido todo por hoy en esta mañana, con este sermón, la equidad e imparcialidad de Dios, el sermón número 4 de la serie Estudiando acerca de los profetas menores. Esperamos que sea gran bendición, las personas que lo están escuchando, lo que lo van a ver, amén. Y no está de más que si esto que hemos dicho hoy, por ejemplo, cómo Dios trataba con la gente, con las personas, con el pueblo, y el pueblo no se arrepentía, que ese no sea tu caso. Si en este momento sientes en tu corazón cambiar de actitud, enderezar tu camino y decir, ya no quiero ser lo que soy, no tienes la seguridad de tu salvación, si sabes que si mueres hoy, no sabes a dónde vas, todo lo que tienes que hacer es decir, Señor Jesús, perdona mis pecados, te recibo en mi corazón, quiero ser tu hijo. No tienes que ir al Google ni buscar palabras del diccionario para decirlo. Si lo dices de corazón, tu vida está en un giro de 180 grados y nunca será la misma. Nunca. En cualquier lugar del mundo donde estés escuchando esta palabra, solo tienes que decir, recibir a Cristo en tu corazón y buscar una congregación, una iglesia, donde empezar a crecer, empezar a ser discipulado. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos orientar, darte algún nombre, alguna denominación donde puedas. Yo siempre hablo Iglesia de Dios, por eso pertenezco a Asamblea de Dios, que es la que conozco, en la que me formé, en la que empecé. Pero donde quiera que se predique la palabra, amén. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en 430, al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington, entre las calles Maple y San Pedro, justo en la esquina de la calle 21 igual. Ahí estamos. Nuestros servicios son martes y viernes a las 7:30 de la noche, y domingo a las 10 de la mañana, y el día lunes tenemos a las 6:30 de la tarde estudio de escuela de teología, capacitando líderes, pastores. Tenemos pastores estudiando con nosotros, algunos ya se han graduado, otros están estudiando, nivel básico, nivel licenciatura, y ahí estamos haciendo lo que Dios nos ha puesto a hacer. Amén, aleluya. Así que por hoy vamos a hacer la oración por todas esas personas que se han arrepentido de sus pecados, que han tomado la decisión de seguir a Cristo como su Salvador, o aquellos que están enderezando el camino. Amén. Todo lo que tenemos que hacer es buscar a Dios. Aleluya. Muy bien. Entonces vamos a orar al Señor. Y los que se van a seguir conectando, estamos en el www.iglesiacomunidadcristiana.org, www.iglesiacomunidadcristiana.org, o en YouTube también, ahí estamos, gracias a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, en esta hora por esta palabra. Gracias, Dios mío, por esta palabra. Gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Gracias, Señor, por los profetas menores que miraban las cosas de abajo, porque ellos estaban sintiendo, miraban la injusticia, la sentían, Señor, la represión, pero
también oramos, Señor, Dios mío, en este momento, por todos tus siervos de cualquier lugar del mundo. Oramos por nuestras autoridades, oramos por el presidente de Estados Unidos, por el presidente de Guatemala, que es donde yo vengo. Oramos por el presidente de El Salvador, de Honduras, Nicaragua, de Costa Rica, Centroamérica, Panamá. Oramos por los presidentes de cualquier lugar del mundo, América Latina, en cualquier lugar, Señor, de Europa, de todos los continentes, para que tú los guardes, les guíes, les dirijas, en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Muy bien, vamos a ver. No parece ser que esta vez no hubo mayor audiencia, pero eso no nos preocupa, porque sabemos, María Wolfrano Portillo, pero sabemos que ahí quedan los videos y que la gente tarde o temprano los está viendo. Nuestra hermana Berta Fernández, bendiciones, amén, bendiciones, bendiciones. Así que, sí, no siempre tenemos la misma audiencia, pero sabemos que ahí quedan las transmisiones en el Facebook. Ahora lo quitan cada 30 días, ahí lo ven las personas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, bendiciones y hasta la próxima. Reciban un saludo de mi esposa, que es quien está pendiente siempre de la cámara. Amén y amén.